Por eso me acerqué a preguntar. Queda poquito. ¿Cuánto queda? Quizás está todo malo en tomar un marco de ese meterlo. Media hora. Ya, voy a mostrar algunas cosas acerca de lo que hemos avanzado en el desarrollo de la tesis. Bueno, ese es el nombre de la tesis, Estudio del espacio de trabajo del análisis de profesores de matemática en Chile. El caso de las funciones continuas. Bueno, este era mi plan, no sé si voy a alcanzar, pero voy a mostrar parte del estudio al espacio de trabajo matemático de referencia. Ahora, igual tengo que detallar algunas cosas respecto a eso. Buscamos una profundización en el espacio de trabajo matemático, porque ustedes, como ustedes saben, en un principio estaba definido el espacio de trabajo geométrico, y lo que se ha hecho hasta ahora, se ha propuesto una ampliación a este espacio de trabajo geométrico al espacio de trabajo matemático en general. Entonces buscamos profundización en él en distintos dominios de las matemáticas. En mi caso, yo estoy trabajando en el dominio del análisis. Entonces, hemos buscado algunas ideas de paradigmas, guardando la idea de geometría en el espacio matemático, y lo llamamos local porque es específicamente en el análisis. Y bueno, quería mostrar también una aproximación que estamos intentando hacer al espacio de trabajo matemático personal. Pero local y real en términos de LTI. ¿Cómo? ¿Una analogía LTI entre el espacio local y real? No tiene que ver con eso. La palabra local tiene que ver con qué. Primero estaba el espacio de trabajo geométrico. Eso se amplió al espacio de trabajo matemático, pero como se mira en distintos dominios, se dice que es un espacio de trabajo matemático local, en un dominio, en otro dominio, así. Ya. Ese signo de interrogación que hay arriba es porque, bueno, no me quiero adelantar mucho, pero estamos mirando un espacio de trabajo matemático en el análisis y estamos pensando en un espacio de trabajo matemático de referencia para profesores de secundaria. ¿Ya? Pensando como sujeto, el profesor de secundaria, queremos mirar su espacio de trabajo matemático de referencia. Entonces, hemos buscado en su formación inicial. Ahora, ¿por qué el signo de interrogación? Porque no sabemos en realidad si ese espacio de trabajo matemático en que encontramos en la formación inicial efectivamente conforma su espacio de trabajo matemático de referencia, porque no sabemos todavía si el profesor usa el trabajo realizado en la formación inicial para formular sus clases, para su espacio de trabajo personal, etc. ¿Ya? Entonces, por eso el signo de interrogación. Bien, entonces, lo primero que hicimos, bueno, aparte de revisar los programas de estudio en algunas universidades y las tareas que se proponen, hicimos una entrevista a un profesor. Eso es lo que yo les quiero mostrar, como para acotar un poco. A ese profesor universitario le llamamos PA, que quiere decir profesor académico. Este profesor tiene experiencia docente de más de 20 años en la formación inicial y es un investigador además en matemáticas. Él dicta cursos de cálculo 1, cálculo 2 y cálculo en varias variables, que los identificamos, estos tres cursos, en la línea del análisis matemático, ya en una institución que le llamamos I1. Bueno, y la pregunta fue respecto a las funciones continuas, ¿ya? ¿Cómo es su trabajo en torno a las funciones continuas? Y lo primero que preguntamos es cómo parte definiendo funciones continuas. Entonces, por la característica de este estudio, como no sabemos si este es espacio de trabajo matemático de referencia, lo que sí sabemos, o lo hemos identificado así, como estamos describiendo el trabajo que el profesor declara realizar en clases, lo hacemos corresponder por ahora al espacio de trabajo matemático idóneo del profesor académico, porque son las decisiones que el profesor académico toma, la organización que hace, etc. ¿Sí? Entonces, como les decía antes, más tarde queremos saber si eso pasa a ser un espacio de trabajo matemático de referencia para el profesor de secundaria. Eso es lo que queremos. Ya. Entonces,
la pregunta es cómo parte definiendo función continua y cuáles son los siguientes pasos. O sea, parte definiendo de alguna manera y cómo continúa, ¿sí? Y el profesor nos cuenta que él comienza por dibujar varias situaciones de funciones que no son continuas. Ya las dibuja y dice, entre ellas hay algunas que pueden tener un salto en su gráfica, otras que les falta un punto, otras que se van al infinito. Dice, y finalmente a esas que les falta un punto lo agrega. Ya, así comienza. Entonces, él dice que la idea intuitiva que traen los estudiantes de función continua es bastante imprecisa, dice él, porque es la noción clásica de dibujar sin levantar el lápiz. Entonces, ¿qué podemos concluir de ahí? En primer lugar, lo que se concluye acerca de la continuidad de la función es lo que se percibe desde su representación. El profesor parte dibujando, así que lo que nos interesa es eso, su representación gráfica, digamos. Entonces, por eso destacamos, bueno, no sé, yo creo que todos conocen la teoría de espacio-trabajo matemático y la génesis. Si no lo dibujo, no lo traje. ¿No? La articulación entre los planos. Sí. Tengo uno. Ahí hay marcado. Puede hacer una visualización. Sí, ya lo tenemos. Entonces, tenemos dos planos, ¿verdad? Uno epistemológico y el otro cognitivo. ¿Sí? Entonces aquí viven tres componentes y acá también viven tres componentes. ¿Sí? Entonces, en el epistemológico tenemos aquí una componente que le llamamos representante. ¿Las secundarias son...? Va a tener que ver con los signos y símbolos que se utilizan. Y esta es la de visualización, que pasa a nivel cognitivo. Uno a nivel epistemológico y el otro a nivel cognitivo. Por este lado tenemos los artefactos y la construcción. Ahí también tengo que precisar más adelante cómo se amplía esto a un espacio de trabajo matemático que no es en geometría. Y por último, aquí tenemos el diferencial teórico y la prueba. Prueba en un sentido amplio, o sea, no solamente de demostración. Y bueno, esos tres, estos seis se conectan mediante génesis. Tenemos la génesis semiótica, la génesis instrumental y la génesis discursiva. Entonces nosotros estudiamos lo que sucede aquí, las interacciones que se dan, cómo aparecen cada una de estas componentes y cómo interactúan en un ambiente que se organiza para el que lo utiliza. ¿Sí? En realidad decimos el que resuelve problemas en matemática, en este caso en análisis. La entrevista del profesor para mí es bastante peculiar porque él dice que los estudiantes tienen una débil representación de las funciones continuas que son dibujar sin levantar el lápiz, Sí. pero él inicia su curso con dibujo. Sí. Paradójico. Paradójico. Puede ser. Lo que él declara es que sirve esa idea intuitiva para comenzar, pero luego hay que pasar a una idea más formal. ¿Cómo hace? ¿Cómo lo hace? Lo voy a contar. Sí. Ok. Una pregunta. Pero en secundaria hacen funciones, ya los estudiantes han pasado. No.
entonces. En secundaria no tienen, no... Pero tú dices que vas a estudiar para secundaria. profesores de secundaria. Sí, sí, ese es un tema. Lo que pasa es que en la secundaria en Chile no está el objeto función continua como objeto de estudio. Es decir, la propiedad de continuidad no se estudia en el colegio. Sin embargo, la mayoría de las funciones que aparecen en el currículum escolar son continuas. La mayoría que se estudian, pero la propiedad de continuidad no se explicita. Pero entonces tú nunca puedes ver si el estudiante tiene esa referencia. Claro. ¿Cómo lo vas a ver? No, nosotros no sabemos si el estudiante tiene esa referencia. De hecho, pensamos que no, pero el profesor, cuando le preguntamos, él dice que sí, los estudiantes traen una idea intuitiva. Ahora, está el diferenciado también. Y los alumnos que llegan a la universidad, muchas veces han hecho el plan diferenciado en sus liceos. Sí, pero... Y ahí ven eventualmente derivada, integración, continuidad. O sea, llegan hasta procesos infinitos, pero continuidad como tal no está en el plan diferenciado. Y ahora eso se está elaborando, entonces... Sí, podría haber un cambio. Sí. Pero en algunos liceos hacen lo que se les ocurre, como en el Range o en la Alliance, y ahí les infligen continuidad seguramente. Claro, puede ser. O sea, el profesor, nosotros no le preguntamos de dónde él cree que viene esta noción intuitiva, pero él dice que los estudiantes la traen esta noción intuitiva. De todas maneras, como dice Lorán, el profesor parte también con una noción intuitiva, que parte dibujando, ¿no? Por lo tanto, se trabaja esa noción intuitiva igual. Ya, bueno. Entonces, como les decía, destacamos en esta parte la primera génesis, la que está al lado izquierdo, ¿sí? La génesis semiótica y la componente visualización, porque eso es lo que le da sentido a esta parte del trabajo. Ahí se posiciona, ¿sí? Esa es la que se hace presente y queda en relieve. Ya. Entonces, hasta en esta parte del trabajo es posible dar respuestas sobre la propiedad de continuidad de una función motivado solo por lo que se ve gráficamente. Entonces, esto supone que concepciones intuitivas de continuidad operan. O sea, yo tengo una noción intuitiva y puedo responder si la función es continua o no hasta esta parte. Ya, entonces lo que nosotros queremos es ver cómo se mueve lo que me preguntaba Lorán, que cómo se mueve a otra definición, cómo pasa de la noción intuitiva a otra definición. Entonces, bueno, nosotros para poder, para que el profesor nos dijera cómo lo hace, nosotros pensamos que una buena forma era preguntar cómo trabaja la idea de continuidad para funciones definidas así, como 1 partido por x y valor absoluto de 1 partido por x. Debo decir que yo he encontrado trabajos, incluso paper publicados, que declaran que estas funciones no son continuas. Entonces, cuando vi eso, dije, hay un problema ahí. Entonces le pregunté al profesor cómo trabaja y cómo soluciona con esta idea intuitiva que él dice que trae a los estudiantes y que además él refuerza la continuidad de esas funciones definidas así. ¿Ya? Porque los estudiantes lo ven gráficamente y según su intuición dirían que no son continuas, ¿sí? Porque la imagen del cero no está y además se va al infinito, entonces ellos dicen no se puede dibujar sin levantar el lápiz. Puede ser que hay 2 funciones. ¿Cómo? 2 funciones. ¿Dónde? Basta. Los reales positivos y los reales negativos. Claro. 2 funciones, uno que es continua y un otro que es continuo. Claro. Y basta. Sí. Pero... claro, sí, eso es lo que tú me decías la otra vez. Pero si uno lo mira como una sola función, sí, ahí es distinto. Ahí por una vez no convendría precisar el dominio.
Sí, sí, sí. Porque además, pero por otro lado está la idea que la función no es tonta Ujú. y se evalúa donde puede. Claro, Pero ellos están pensando, parece que el niño es todo R, entonces... ese es el problema, claro. Ese es justamente el punto de conflicto. Sí. Entonces, claro, nosotros como era una entrevista al profesor académico, le preguntamos qué pasa cuando él define, por supuesto en su dominio, esas funciones. ¿Y qué dicen los estudiantes con esta noción intuitiva? Entonces el profesor dice, claro, si quieren dibujar sin levantar el lápiz no van a poder hacerlo. ¿Sí? Entonces intuitivamente para ellos no es continua, nos dice el profesor. ¿Sí? La noción intuitiva entonces no alcanza y por eso es que se requiere de una definición mucho mejor, dice. Ahora, el profesor no toma la idea que decía Lorán de ver como dos funciones. Sí, pienso que no es un problema de definición, pero un problema de punto de vista. Porque cuando digo dibujar sin levantar el lápiz, es un punto de vista global, Sí. pero la continuidad es una propiedad local. Y con los dos intervalos, negativo y positivo, se ve un poquito. Porque para decir si la función está continua, se debe mirar sobre los positivos o sobre los negativos. Un primer paso para localizar la mirada. ¿Sí? Localizar la mirada. ¿Sí? Para mirarlo desde el punto de vista local. Sí, exactamente. Pero no es exactamente a este momento pienso que no es un problema de definición. De definición. Yo pienso que sí, ¿no? Porque no se ha dado una definición local. Sí, tienes razón. Pero la discusión pienso que se debe desplazar con discusión sobre los puntos de vista antes de hablar de definición. Pero tienes razón, a una vinculación fuerte con las definiciones. Con las definiciones. No sé si... Bueno, entonces él dice que necesita una definición mucho mejor. O sea, el profesor dice, ¿no? Y declara usar la definición con epsilon y delta. Dice, aunque en algunos cursos ha usado una definición con sucesiones que señala también ser bastante intuitiva. Ahora no sé qué tan intuitiva él considera la definición con epsilon y delta. Ya, entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Primero, la intuición que traen los estudiantes no alcanza para resolver este tipo de problemas, en que la tarea que se propone, el dominio de la función, no es todo lo real. Como dice Lorán, se mira desde un punto de vista global y no local. Por lo tanto, eso hace que los estudiantes no puedan resolver o responder bien a la tarea, ¿sí? Lo que provocaría la necesidad de utilizar otras definiciones y por lo tanto nosotros decimos, bueno, como las definiciones son distintas, los signos y los símbolos que aparecen son distintos, ¿sí? Por lo tanto se moviliza este espacio de trabajo matemático, ¿sí? De hecho, podemos resaltar ahí la componente referencial teórica, pues aparecen definiciones. En este momento hay evidentemente un cambio de registro y de símbolos, ¿sí? De signos y de símbolos. ¿Ya? Eso. Sí. Hay algo ahí que me hace un poco de ruido porque tú dices este tipo de problema, pero no se siente que haya verdaderamente un problema, o sea, como que toda la discusión es un poco retórica o teológica. Sí, sí. Y a lo mejor Rousseau estaría un poco indignado. Un poco indignado. Sí. Claro, como que no se ve en qué ir en la dirección que tú sugieres o que estás investigando los profesores me salva la vida. Y dice, bueno, entonces como que faltaría, yo creo, ir más al hueso ahí.
usted dice proponer un problema, por ejemplo. O sea, en que se vea que la definición intuitiva un poco laxa de función continua hace que me ahogue, pero eso uno no lo ha visto hasta ahora. Entonces queda como algo, a lo mejor un poco, como una problemática un poco estética, retórica o teológica. Entonces, y que eventualmente no es muy convincente para los alumnos. Ahora, ver la actitud o las creencias que tiene el profesor al respecto, seguro que es interesante. Y no me quedó bien claro ahí si tu objetivo era un poco ese al comienzo. Sí. Sí, porque queremos estudiar lo que el profesor, su espacio de trabajo matemático idóneo, en este caso lo mostramos así. Y después queremos ver si ese va a pasar a ser un referencial para el estudiante que luego va a ser profesor de secundaria. Eso es lo que queremos hacer. Ahora, nosotros adoptamos el concepto de tarea de Chevalar, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Kuzniak dice, la tarea no es parte del espacio de trabajo matemático, pero sí es la que lo motiva y le da sentido al espacio de trabajo. Es decir, a partir de una tarea es cómo se presentan estos componentes y cómo se arma la dinámica en un espacio de trabajo matemático. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, nosotros necesitamos identificar una tarea que haga que el espacio de trabajo matemático se dé de cierta forma. ¿Ya? Entonces, bueno, después lo voy a decir, pero bueno, me voy a saltar al tiro. Estas son las tareas que nosotros tomamos, ¿sí? Que son en realidad tipos de tareas, no tareas, porque son más amplias. Por ejemplo, una es definir continuidad para funciones definidas. Bueno, la palabra definir la usé 2 veces, pero en sentido diferente. ¿Ya? Definir en el sentido de dar la definición. Y esa definidas tiene que ver con la función. ¿En qué dominio? Del dominio de la función. Pero sabe que de todas maneras está abusando con la palabra. Sí, de todas maneras, por eso quiero precisarlo. Porque, sí, no, pero es que no está escrito así. Lo que pasa es que para mostrárselo, pero lo que quiero decir es que definir aquí es en el sentido de dar la definición y aquí en cuanto al dominio de la función. Entonces, ¿qué hace cuando el profesor define funciones para un dominio de los reales completo? Cuando en cambio el dominio no son todos los reales y cuando el dominio aquí son abiertos no usuales, es decir, se pasa a mirar espacio, se dota de una topología y se pasa de espacio métrico a espacio topológico. Ahora, de todas maneras, estos tipos de tareas están definidas de una manera más o menos ficticia, porque no es exactamente eso lo que se le preguntó al profesor. ¿Sí? Tengo una duda, quizás porque no manejo muy bien el tema, pero cuando tú defines distintos espacios de trabajo aludiendo que las 3 tareas van al mismo problema, ¿sí? Que era el problema del apellido de la función. Yo lo entiendo así, que cuando uno dice esta función es continua, hay que decir esta función continua en un punto. Claro, ahí viene todo el asunto. Ahí viene todo el asunto. Sí. Entonces las 3 tareas están apuntando a esa problemática, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué son 3 espacios de trabajo distintos? Son espacios, ¿cómo espacio de trabajo? Porque ahí decía, mira, vuelve a... ¿Dónde? Son tareas. Son tareas distintas. ¿Dónde están las 3? Muestra las 3 tareas. Las tareas tipos de tareas. Ahí. Que motivan y activan distintos espacios de trabajo. ¿Por qué son distintos espacios de trabajo? Esa es la pregunta. ¿En qué sentido distintos? Que aparecen, o sea, las componentes aparecen de manera distinta. Eso es una cosa. Cómo se mueve, cómo circula el espacio de trabajo, o sea, la dinámica que se da dentro del espacio de trabajo es distinto para cada tarea. ¿Pero eso hace un espacio de trabajo distinto? Porque entiendo que hay una circulación distinta. ¿Pero eso implica que es un espacio distinto? Uy, es que habría que precisar en qué sentido distinto. Sí, pero ¿en qué sentido lo estoy tomando? En que aparecen
distintos elementos de las componentes, la dinámica que se da es distinta, se circula de otra manera, etc. Perfecto, gracias. Lo encuentro bueno. No, yo tenía otra duda, porque no es obvio que la visión chevalardiana ayude mucho acá, pero a lo mejor los practicantes del ETM están convencidos de eso, es una pregunta. ¿Ya? Porque estas tareas también como que, yo diría, hacen pensar un poco en el rito escocés de la iglesia anglicana. ¿Ya? ¿Por qué? O sea, yo creo que los matemáticos rusos tendrían a lo mejor la misma impresión. Claro, son tareas de un cierto tipo, pero no tienen mucho que ver con problemas en contexto que son relevantes en la didáctica y la matemática, diría yo, en la enseñanza. Sí. O sea, son tareas quizás un poco burocráticas. Sí. Entonces, como que no se ve que eso ayude mucho, yo creo, a la visión del ETM, que yo no la conozco mucho, o sea, que he conversado bastante con Ana, pero no la practico mucho. Entonces, lo que me intriga también es la relación entre Kuzniak y Chevalard. No me parece obvio que Chevalard ayude mucho, pero a lo mejor los convenció. Je m'interroge sur la relation entre Chevalard et Kuzniak. Je ne suis pas convaincu que Chevalard aide beaucoup le développement des théories d'Alain. Non, en effet. Ah, je me demandais si peut-être il les avait convaincus. Non. On ne peut pas convaincre. Non, c'est pour convaincre Chevalard. Ah non, mais Chevalard avait convaincu Alain. Ah non. Que son point de vue était... No. Dice que no lo ha convencido. Eso me tranquiliza. Ça me rassure. Sí, claro. Bueno, yo no puedo dar respuesta a eso, pero lo que sí, estas son... Quiero dejar claro que estas son tareas que son tipos de tareas, según Chevalard son tipos de tareas, pero son tipos de tareas que de alguna manera yo las formulé después de haber hecho la entrevista, como para poder analizar esta entrevista. ¿Sí? Porque yo necesitaba saber qué era exactamente lo que hizo que el espacio de trabajo matemático cambie. En el fondo, yo dije distintos espacios, ¿no? Ahora, al principio había usado distintos tipos de espacios, pero después dije, no puedo usar distintos tipos, porque cuando hablamos de tipos de espacios, estamos hablando del espacio de trabajo matemático de referencia, idóneo y personal, entonces estaría usando otra vez la misma palabra para las cosas, ¿ya? Pero lo que sí, es, bueno, ¿qué es lo que hace que el profesor necesite de definir de manera distinta? Esto es claro en un comienzo que el paso del punto de vista global al local genera algo distinto. O sea, necesito, por ejemplo, cuando defino continuidad de manera local, necesito de otra definición, ¿sí? Porque es continuidad, como tú dices, en un punto, ¿sí? Se dice continuidad en un punto, y si es continua en todos los puntos del dominio, entonces la función es continua, ¿sí? Ahora, puede ser que esa función que yo elegí para la entrevista haya sido una función demasiado simple, porque se puede ver, como dice Laurent, en dos partecitas, ¿sí? Y igual uno puede mirarlo de manera global, pero separando lo negativo y lo positivo, ¿sí? Pero distinto sería si hubiese visto funciones en que los saltos existan más saltos, o no sé, por ejemplo una función escalonada, etc. Que también se puede separar, pero ahí cuando uno lo mira globalmente se nota más incluso esa función parece ser suficiente, se ve el problema. Por ejemplo, bueno, sí, pero dada las respuestas que el profesor declara que los estudiantes tienen, que dicen esta función no es continua, porque no se puede dibujar sin levantar el lápiz, entonces le dije, bueno, hay un problema ahí en el dominio. Hay un problema en el dominio. Y por lo mismo que contaba, que he encontrado papers en que incluso en el dominio correcto, o sea, de R-0, se dice que esa función no es continua. Entonces hay un problema ahí. Eso es todo.
Pero entonces, o sea, todo lo demás lo define, como que se define o no sé, bueno, todo lo demás tiene como sus orígenes en las intuiciones de los estudiantes, ¿no? Así como que qué es lo que ven ellos, si es continuo o no es continuo. Pero bueno, cuando decías que la intuición no alcanza, me parece como demasiado fuerte, porque al final de cuentas como que sus intuiciones como que se ajustan a una presentación distinta, ¿no? Entonces yo creo que quizás si analizaras otro tipo de funciones que no fuera tan fácil como separarlas, claro. Quizás podría surgir algo distinto. Sí, es verdad. Como decía, la entrevista la hice antes de formular estas tareas y darme cuenta que había un problema aquí en el concepto, o sea, en el dominio, para decir si una función es de continuo o no. No tomé otras funciones, ¿sí? Tomé esa, no. Nada más. Pero claro, tú tienes razón, yo creo que es muy fuerte decir que la intuición no alcanza, pero sí esa idea intuitiva de dibujar sin levantar el lápiz no alcanza. Esa idea en particular intuitiva no alcanza para decir si la función es continua o no. Ya, bueno, voy a avanzar. Otra pregunta fue si usted cree que los estudiantes tienen dificultades cuando pasan por esta definición con épsilon y delta de continuidad, si la comprenden en realidad. Entonces el profesor dice, yo creo que en un principio les es muy difícil de comprender. En el curso de primer año hay algunos alumnos que logran demostrar que una función sencilla es continua usando esa definición, pero me da la impresión que muchos aprenden más la técnica para hacerla que comprender la noción misma. Es decir, toman un épsilon, un delta, entonces encuentran, van acotando y encuentran el delta a partir del épsilon. ¿Por qué nos muestra la entrevista? ¿Qué te ilumina la entrevista? ¿Cómo? ¿Qué te ilumina la entrevista? ¿Por qué quieres mostrar la entrevista? ¿Por qué quiero mostrar la entrevista? ¿Qué te ilumina? ¿Qué es lo que...? ¿Cuál es el trasfondo, digamos? El trasfondo de mostrar esta entrevista es que me da una primera idea de especie, o sea, yo tengo un poco de pudor de decirlo así, pero como de paradigmas para un espacio de trabajo matemático de análisis. En el fondo es eso. O sea, cuando en las reuniones que hemos tenido con el profesor Alan, él me decía, no hables de paradigmas, sino que solamente quédate con describir bien las componentes en el análisis, específicamente para funciones continuas. Quédate con cómo aparecería cada componente, qué elementos habrían en cada componente, ¿sí? Pero, sin embargo, uno tiende a pensar, porque mira distintos espacios de trabajo matemático en el sentido de cómo se da esta interacción, tiende a pensar en que existen paradigmas distintos. Y siempre que tenemos reuniones pensamos, claro, está trabajando de una manera distinta el estudiante. En un trabajo utiliza mucho la gráfica, se basa mucho en la gráfica, en lo que ve, en lo que visualmente ve, ¿cierto? Pero por otro lado, hay otro trabajo y que lo reconocemos distinto cuando utiliza épsilon y delta, o límite. Sabemos que es un trabajo distinto. Por lo tanto, uno tiende a poner esta idea paradigmática, a pensarla. Entonces, esto de la entrevista lo quería mostrar porque justamente esa es la idea a la que quiero llegar. ¿Cómo serían los paradigmas ahora en el análisis? Y además mucha gente me pregunta, porque dice, yo conozco el espacio de trabajo geométrico y ahora tú estás trabajando en espacio de trabajo en análisis. Entonces, ¿cómo son los paradigmas ahí? Como la primera pregunta que cabe. Análisis 1, 2 y 3. Claro, no sabemos si 1, 2 y 3, pero... Quizás. Trabajamos sobre esto. Claro, eso estamos haciendo. Bien. Ahora, ayer estuve leyendo la definición de paradigma que le daba a la I, y hacía alusión
al desarrollo de comunidades científicas a través del conocimiento de la cultura. ¿Perdón? La idea de Kant. Gracias. Entonces, quizás por eso te deja instaurar un puro paradigma, porque estás mirando solamente el espacio de trabajo matemático del profesor. ¿O no? Ah, que tú centras el paradigma como una persona, otra persona. No, una comunidad. Comunidad, a nivel de profesor. un desarrollo específico. Ah, claro, es que si tú ves el espacio de trabajo matemático personal de ese académico, a lo mejor ese académico trabaja en un paradigma, ¿sí? Pero es distinto cuando uno mira el idóneo, por ejemplo, Sí. porque ahí, como él va a tener que enseñar, a lo mejor ese espacio de trabajo matemático idóneo van a haber otros paradigmas ahí, ¿sí? Sí, entiendo. ¿Tú por paradigma te entiendes? Cuando tú dices paradigma. Cuando, así, definición propia. Sí. Bueno, son las ideas, las creencias. En este caso nosotros estamos tomando como la forma en que se trabaja bajo un problema matemático. O sea, Pero eso una persona personales, se creencias enfrenta. o también tienen influencia. A ver, si yo como persona estoy frente a un problema, tengo ciertas creencias, Sí, seguro. ¿sí? Y si yo lo miro en cuanto al espacio de trabajo matemático, utilizo ciertas definiciones, tengo ciertas maneras de probar, tengo ciertas formas de visualizar y trabajo con ciertos instrumentos. Sí, pero esos Por lo tanto, instrumentos, modos de probar, también como son reconocidos o aceptados por la comunidad de matemáticos, por ejemplo, ¿no? claro, si estoy en una comunidad de matemáticos, sí. O sea, porque un matemático, por ejemplo, va a hacer una demostración formal, que pertenece a una comunidad matemática. Entonces, el paradigma que predomina en una comunidad matemática va a ser un paradigma. Pero no está entendiendo bien la pregunta. ¿No? A veces hay disidentes como Grassman. No sé si me puedes ayudar tú. Porque yo creo que tienes razón lo que estás diciendo, porque está permeada por esa comunidad. Y claro, y tú estás respondiendo sobre lo individual, pero que va a estar permeada por lo que la comunidad Acepta, claro. Y un comentario. Cuando alguien se aleja mucho como Grassman, nadie lo entiende. Claro, eso es verdad. Ahora, ese acuerdo, no sé qué tan acuerdo es también. No sé, ¿quiere agregar algo? Sí, en una comunidad se puede ver no solo un paradigma. Sí, por ejemplo, matemático, cuando hacen demostraciones que son formales, pero en el trabajo de los matemáticos hay también dibujos que para presentar y para pensar la situación. Los dos, pienso que hay aquí dos paradigmas, por ejemplo. Sí. Es bastante el mismo que en geometría con el paradigma 1, natural, con dibujos, y 2, que son la más formal con las demostraciones en geometría euclidiana. Hay un juego entre los dos. Y por matemático también hay un juego entre paradigmas. Pero al final es un paradigma que es más fuerte. Para publicar se puede hacer un dibujo, pero se necesita también la demostración formal. Pero una sola paradigma no puede incluir esas dos cosas. No entiendo. Sí, claro, sí, entiendo. O sea, tú dices, porque ahí lo estás mirando de manera individual. O sea, el paradigma de la persona tú dices, puede incluir. Sí. No, pero aquí nosotros lo que hacemos es caracterizar en el caso de geometría son 3 paradigmas distintos.
Bueno, ya dejamos eso, mejor que sigas. Sí, pero sí, en una coherencia. Y si puede haber intersección. Si puede haber intersección. Le hemos puesto como que hay una transición entre paradigmas. No todos los trabajos están acá o acá. Mejor esa es una cuestión que... no hay un paradigma por individual. ¿Sí? ¿Es tu pregunta? ¿No? Que ambas podrían ser... Una persona no tiene solamente un paradigma. Eso. Pero predomina una, según. Puede ser. Claro, puede ser. O puede, como dice Eli, haber un tránsito entre uno y otro. El experto, de hecho, hay diferentes paradigmas. Y sabe cuando cambia de paradigma. No pienso en el paradigma, pero sabe que cambio de trabajo. Y el juego es funcional por un experto. Oportunismo paradigmático. Oportunismo paradigmático. Un oportunista. Ya, voy a dar la última idea porque ya estamos a la hora, ¿no? Entonces, bueno, como dije, separé en tarea 1, tarea 2, tarea 3, pero eso es una cosa más o menos ficticia, pero lo que queda de esto es justamente esta visión paradigmática. En un primer paradigma que creemos que está activada por la tarea 1, consideramos que el hecho que el gráfico de la función toma un papel tan relevante en el trabajo conlleva a mirar la función de manera global y no local. ¿Ya? Entonces, el mirarlo de una manera global y no local, apoyado en la gráfica, que todo el trabajo se base ahí, podemos pensar en que eso podría llevarnos a una primera idea de paradigma. ¿Ya? La otra viene de un trabajo provocado por el cambio en las definiciones, en los signos, los símbolos, aquí aparecen epsilon y delta, la modificación del tipo de tarea activa, como dije, un nuevo espacio de trabajo y así un nuevo, o sea, mirar otro paradigma. Hay aquí también uso de algoritmos, cuando el profesor dice que los estudiantes tienen como una técnica. Ahora, no quiero decir con esto que estamos usando la misma palabra para técnica y algoritmo, pero sí hemos tenido que adaptar la definición de artefacto para un espacio de trabajo matemático ahora en otro dominio, ¿sí? Y nosotros hablamos de artefactos simbólicos, ¿ya? Eso es una idea conversada que ha estado en desarrollo y pensamos en artefactos simbólicos como justamente estos algoritmos, cosas que se pueden llevar al computador, ¿sí? Entonces, pienso que estas técnicas que toman los estudiantes de reemplazar el delta para encontrar el delta a partir del epsilon podría ser parte de un algoritmo también. Entonces eso también se da para un segundo paradigma, ¿ya? Y para un tercer paradigma, ahora ya pasar de mirar no espacios métricos, sino dotarlo de una topología, es decir, mirar otros abiertos en el dominio de las funciones, ¿sí? Ahí necesito otra definición y el profesor declara, no lo alcancé a mostrar, que él considera que se necesita para eso usar una definición topológica, pero que él no lo hace con sus estudiantes ni de primero ni de segundo, eso ya para un tercer curso. Eso, y bueno, les traía un problemita, el problemita de Lorán. Le traía papel dulce para que lo hicieran. Ahí sí, el profesor el profesor Jorge estaría de acuerdo que ese sí... ¿Romina, reparto también? Es un problema y no... ¿Reparto? ¿Qué cosa? No sé si alcanzamos. No, él dice. Y está el del rectángulo también. ¿De dónde sacaron ese problema? Yo lo he visto en un paper de Manuel Santos. Sí. ¿Sí? ¿De ahí viene? Sí. Manuel Santos y... No me acuerdo cómo se llama. Es el que trabajó este problema en Francia. Sí, ese y el del rectángulo. Bueno, vino en mi universidad. Sí. Ya, pero lo dejo para que lo
lo Pero pienso. el problema no está de él, no es de él. No. Tiene otro. Blue. Si no sigue el caminito para atrás. Tampoco es de él, tampoco es de él. Claro. Ahora, no sé cómo es el original de este problema, pero el artículo de Laurent con Alain, ¿sí? Alain y Bernard Tarsis. Sí. Pregunta el punto. Bueno, este es un papel de colores, que se le dobla una puntita en la diagonal, ¿sí? Entonces se quiere saber. El original decía dónde tiene que estar el punto A' para que el área de color celeste en este caso sea igual al área blanca. Pero yo lo cambié diciendo si existe alguna forma de doblar el cuadrado de manera que las áreas sean iguales. Está mejor, es menos matriarcal. Ya, Claro, porque... pero da respuesta a un sí o un no. ¿Él existe? Sí, justifique, ¿Y cómo? explique su respuesta. Claro, si no le estás diciendo que existe y le privas de la oportunidad de darse cuenta que debiera existir un punto. Claro. Eso es justamente lo que quería, claro. No está mejor así. Porque los estudiantes, bueno, ¿Cuál es esa? tienden a encontrarlo, tienden a encontrar ese punto, algebraicamente. Sí. Y bueno, sería más bonito encontrarlo geométricamente. Sí, también yo lo he propuesto y hay estudiantes que empiezan a doblar el papel y empiezan a hacer recortes. Y dicen, este calza con este, sí, entonces... Yo les traje papel lustre, pero ya no alcanzan. ¿Ya? Muchas gracias. Necesito las diapositivas de ustedes dos. Te mandé la mía. PPT vuestro para subirlo a la plataforma. Bien, gracias. El problema es más difícil con el papel y con la...